Bienvenidos a la sala virtual del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales. A nombre del señor general de división del Servicio Pasivo, Wilson Colón Arroyo, presidente del Directorio Nacional del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales, deseo dar la más cordial bienvenida a los señores oficiales generales, oficiales almirantes, oficiales superiores y profesionales civiles que hoy nos acompañan en este auditorio virtual para escuchar la conferencia del doctor Blitz Lozada Pereira sobre el tema Análisis político del conflicto Rusia-Ucrania, a quien damos una cordial bienvenida. El Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales, en cumplimiento de lo que... Esta reunión está siendo grabada. Voy a pedir, por favor, a los asistentes al auditorio virtual que puedan silenciar sus micrófonos. Muchas gracias. Decía que el Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales, junto a su plan de actividades para la presente gestión y a los estatutos vigentes, viene realizando una serie de conferencias y conversatorios en el marco de la seguridad, defensa y desarrollo nacional, además de efectuar permanentes análisis de la coyuntura geopolítica y geoestratégica en el ámbito mundial, internacional, continental y regional. Es desde ese punto de vista que para el día de hoy hemos planificado la presente conferencia, análisis del conflicto bélico Rusia-Ucrania, y considerando esa concepción de la guerra de Clausewitz, de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, es que hemos invitado al doctor Blitz Lozada para que nos dé una conferencia sobre el tema en cuestión. A continuación, voy a dar lectura breve del currículum vitae de nuestro conferencista. El doctor Blitz Lozada es Philosophical Doctor en Gestión del Desarrollo y Políticas Públicas de la Universidad Mayor de San Andrés. Es Magister Centrarium en Políticas, Organización y Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Es Magister Centrarium en Filosofía y Ciencia Política del CIDES UMSA. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española. Es miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua y miembro de número de la Academia Boliviana de Educación Superior. Es diplomado en Educación Superior, carrera de Ciencias de Educación de la UMSA. Es diplomado superior en Ciencias Sociales en Flaxo. Es licenciado en Filosofía de la UMSA. Asistente a 25 cursos, seminarios, simposios y otros eventos de formación en una decena de países de América y Europa. Tiene publicados 30 libros de autoría personal o compartida y además de 100 artículos científicos y ensayos en órganos de difusión y revistas indexadas internacionales. Docente en programas de doctorado y maestría, en cursos de diplomado, profesor emérito de las carreras de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés, de Filosofía y de Historia de la misma universidad. Es investigador emérito del Instituto de Estudios Bolivianos. En 14 ocasiones fue director del Instituto de Estudios Bolivianos y de las carreras de Filosofía, Historia y Ciencia Política, del Instituto Normal Superior Simón Bolívar, del Departamento de Relaciones Internacionales y del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social de la UMSA, de cursos preuniversitarios del Colegio San Calixto y del Seminario Mayor Arquidiocesano San Jerónimo, consultor, asesor y coordinador nacional e internacional. Es investigador y ejecutor de más de 90 proyectos y programas institucionales, siendo editor de más de 20 libros publicados, merecedor de más de 50 felicitaciones y
premios locales, nacionales e internacionales. Docente internacional y expositor en más de 100 eventos nacionales e internacionales, No, entró una una conferencia. docena de países de América y Europa. 60 veces representante universitario o institucional en eventos locales, nacionales e internacionales. Secretario de Vinculación Social de la Central Obrera Boliviana y secretario de Bienestar Estudiantil y Deportes de la Confederación Universitaria Boliviana. Antes de ceder el micrófono al doctor Blitz Lozada, voy a explicar brevemente la modalidad a la cual vamos a sujetar para el periodo de preguntas y respuestas. Una vez que el doctor Blitz Lozada haya finalizado su exposición, ingresaremos a una fase de preguntas y respuestas, para lo cual los asistentes a esta conferencia pueden redactar y formular sus preguntas, ya sea por opción chat del Zoom o formularlas de manera verbal y muy puntual en un máximo de 1 minuto, simplemente levantando la opción mano en el Zoom. Voy a solicitar a los diferentes asistentes a esta conferencia, una vez más, apagar por favor su micrófono. Doctor Blitz Lozada, sea una vez más bienvenido al presente auditorio virtual. La palestra es suya y puede iniciar con su exposición. Dispone de 45 minutos. Gracias. En primer lugar, agradezco al Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales por la invitación. Espero que contribuya lo que voy a decir a que podamos intercambiar algunos criterios, porque sin duda este tema es de mucha actualidad y de conocimiento público. Bien, yo voy a comenzar haciendo algunas precisiones teóricas sobre la noción de la guerra. Ya me antecedieron haciendo referencia a la célebre frase del mariscal Klaus von Clausewitz. Pero aparte de esa, vamos a ver algunas otras más. Aquí tengo algunas concepciones, por ejemplo, de Maquiavelo, que es muy clara su idea sobre la guerra. La guerra es para enriquecerse, para empobrecer al enemigo, y se busca la victoria y las conquistas para aumentar el poder y debilitar al adversario. Esto escrito hace más de 5 siglos nos muestra que siempre ha de haber una tendencia natural de las personas a la guerra. Esa tendencia también es señalada por Kant, que Emmanuel Kant, este filósofo de Königsberg, que señala que debería haber un mínimo margen en la confianza racional del enemigo. Eso es muy interesante, fíjense, porque indica que la guerra debe tener en mientes siempre la posibilidad de llegar a la paz. Es decir, que aunque las hostilidades sean muy fuertes, debe existir en cada uno de los que se enfrentan la confianza en que el enemigo espera que, redefinido el escenario político, estratégico, se firme la paz y no sea el exterminio del enemigo. Es decir, haya confianza en la situación racional del enemigo, en que quiere también la paz. Y por eso mismo no es aceptable que haya algunos excesos, por ejemplo, contratar a mercenarios, hacer el envenenamiento del enemigo, quebrantar capitulaciones, excitar a la traición. Es decir, estas estrategias se las considera deshonrosas y minan la posibilidad de dar lugar
a que después de la guerra haya un nuevo orden basado en una conciencia racional de los que se enfrentan. En el caso de Hegel es interesante ver, por ejemplo, aquí he extraído algo de su concepción de algunas obras. Es interesante ver que desde el punto de vista dialéctico, él piensa que las guerras no son algo determinado en cuanto el invasor va a ser siempre el conquistador, va a ser el que ultraje al enemigo. También la guerra de defensa puede convertirse en una guerra de conquista. Desde el punto de vista de la visión dialéctica que ve el mundo como enfrentamiento de contrarios y que siempre la lucha entre la tesis y la antítesis, entre los contendientes, da lugar a una síntesis. Desde esa concepción, Hegel piensa que no hay algo definido y necesario, como que el que se defiende siempre va a tener la peor parte. También pueden invertirse los papeles y el que se defiende realice una guerra de conquista. En el caso de Marx, que sigue la dialéctica hegeliana desde un punto de vista materialista, es conocida su célebre frase: la violencia es la partera de la historia, es decir, los cambios, la fluidez, las transformaciones, las revoluciones y también la dialéctica de la historia está dada por la violencia que hace de partera, es decir, que da lugar a que nazca un nuevo orden. Esto también está dentro de la dialéctica que tiene muy larga tradición, dada desde Heráclito, que habla de Pólemos, es decir, la guerra como señor de todas las cosas. Acá tengo precisamente la frase de von Clausewitz: la guerra es la continuación de la política por otros medios, y la contrapongo a alguien un filósofo francés, Michel Foucault, que cambia esta frase y la convierte en otra, que dice: la política es la guerra continuada por otros medios. Es decir, para Clausewitz, cuando la diplomacia, cuando la política no puede resolver una situación, se precipita la guerra como el medio para determinar qué hacer. Si la diplomacia y la política no puede establecer qué hacer, entonces la guerra dirime las contraposiciones, y quien gana, evidentemente, impone el nuevo orden. Entonces, la política y sus limitaciones dan lugar a la guerra como una salida a esas limitaciones, esas controversias, cuando no se las puede resolver de manera pacífica, diplomática o políticamente. En cambio, Michel Foucault, invierte el sentido de esta frase y dice: la política es la guerra continuada por otros medios. ¿Qué significa esto? Que no es que la política tiene limitaciones y se acude en último momento al staff militar para resolver algún problema, sino que la política misma deviene de la guerra. Es decir, la guerra se da como la pauta para establecer un orden que genera nuevas relaciones, nuevos diagramas de poder y por lo tanto nuevas situaciones políticas. Esto es muy importante porque me va a permitir contraponer las dos concepciones, la de Clausewitz y la de Foucault, porque Clausewitz, diríamos, se mantiene en la línea racional ilustrada de Kant, que encuentra en la política grandes posibilidades, y la guerra se precipita cuando ya no hay posibilidad de resolver pacíficamente los intereses, las confrontaciones de territorio o lo que fuere. En cambio, Foucault concibe que no es la política que al final tiene que recaer en la guerra,
sino que la guerra es la que establece las condiciones de relaciones de fuerza y de poder y restablece o genera un nuevo escenario político. Aquí he puesto otras dos concepciones de Alfred Rosenberg, que seguramente lo conocen, que fue el ideólogo del nazismo, algunos, que muestra la guerra como la expresión del despertar del alma de la raza, es decir, la Segunda Guerra Mundial, protagonizada por Hitler, tendría la finalidad de establecer la supremacía racial y también de liberar al mundo de esa lacra que son los judíos y sus bastardos, como dice literalmente, creando una reforma inmensa que pondría en orden la superioridad racial. Esa es una concepción de Rosenberg, del nacionalsocialismo y del principal ideólogo de Hitler. Hoy día también conocemos a un ideólogo de Putin, que es Alexander Dugin. Perdón, hay una interferencia que no me deja hablar. No sé. Bueno, otro nazi, pro-nazi, es este investigador llamado Konrad Lorenz, el padre de la etología, que habla del comportamiento y ha hecho muy importantes investigaciones con aves. Este científico cree que el hombre es la única criatura que emplea sus condiciones naturales para un enfrentamiento como los demás animales, pero es el único que genera nuevas armas y que generando nuevas armas excede en su comportamiento agresivo su relación con los otros individuos de su especie. Entonces, tenemos aquí a dos ideólogos vinculados o que habrían inspirado el nazismo y la concepción de la guerra. Por otra parte está el sociólogo Max Weber, que dice que parte de la política es tener que gestionar la guerra o la violencia, es decir, no se puede evitar y quien quiera inmiscuirse en la política definitivamente tiene que aceptar que va a haber un momento en que esté involucrado en escenarios bélicos. Bien, podemos decir que la guerra es natural a la especie humana, sí, como la agresión es natural a los animales. Los animales se enfrentan, y eso ha sido estudiado por Lorenz, el padre de la etología, y científicos posteriores, por lo que se llama la competencia intraespecífica y la competencia interespecífica, es decir, dentro de la especie y entre especies. Aquí vemos un enfrentamiento intraespecífica por apareamiento de estos animales que disputan el acceso sexual a la hembra. Por otra parte, la guerra no comienza obviamente con la Primera ni la Segunda Mundial, sino existe desde los homínidos. Es decir, los enfrentamientos, por ejemplo, entre el Cro-Magnon y el Neandertal por territorio, que terminó después de miles de años con la derrota del Neandertal e impuso al Cro-Magnon como la especie vencedora, muestra también un conflicto glacial, es decir, una guerra en la época de hielo. Por otra parte, hay definiciones claras como que la guerra es un conflicto armado entre dos o más grupos
humanos para imponerse sobre el enemigo, derrotarlo o eliminarlo. Aquí es muy importante ver la primera línea de la definición, por ejemplo, de Kant y de Clausewitz, referida a que la guerra no es para exterminar al enemigo, es para imponer un nuevo orden, sin duda, con beneficios al triunfador, para el triunfador, pero no es para el exterminio. Eso es contra la razón, contra la civilización, contra la política. Política viene de polis y polis está relacionado con, la palabra polis está relacionada con ciudad-estado. Entonces, si se destruyen las ciudades, se está destruyendo la civilización. Si se destruyen y se extermina un grupo étnico, no es la guerra en el sentido racional que se desarrolla para dirimir una situación no resuelta, sino a la parte más brutal del ser humano que tiende a aplastar, eliminar y destruir al enemigo y a su descendencia. Entonces, es por eso que hay también regulaciones o normas para la guerra. Entonces vemos dos líneas de concepción, lo que podríamos llamar la guerra política, es decir, dentro de la razón, para dirimir lo que no se ha podido resolver política ni diplomáticamente, y por otra parte, la concepción, diríamos, terrorista de la guerra o la guerra del terror, que implica exterminio, destrucción total y eliminación probable del enemigo y su descendencia. Y en varios casos de la historia vamos a encontrar que ha habido estos excesos, por ejemplo, las guerras imperiales de expansión imperial de Alejandro Magno, Gengis Khan, de Pizarro en Sudamérica, de Cortés en Centroamérica, han dado lugar a que se produzca un exterminio brutal y se aplaste al enemigo absolutamente. En cambio, la concepción política de la guerra da lugar a que si no se resuelve algo, la guerra permite dirimir. Y efectivamente en el libro de Clausewitz, de la guerra, así titula, el mismo título que Sun Tzu, aparecen ejemplos, muy pocos ejemplos, pero aparecen algunos, en que muestra que hay guerras pequeñas, revoluciones limitadas, guerrillas y expediciones que surgen por imposibilidades políticas de resolver las diferencias y por lo tanto se tiene que precipitar el enfrentamiento armado. Estas dos líneas de pensamiento son diferentes y es muy importante tenerlas en cuenta porque si un contendiente sigue la lógica del exterminio, del terror y comienza a destruir ciudades para eliminar a un grupo étnico, este es el crimen de genocidio, por ejemplo, responder de una manera política, pensando que la diplomacia y pensando que la política va a enfrentar estos excesos y esa manera brutal de conducirse en la guerra, sin duda no es conveniente. Da lugar a que ese protagonista no solamente logre sus objetivos, sino que pueda maximizarlos, porque además genera terror en el contendiente, en los que podrían ser aliados del contendiente, amenaza, destruye, llega a situaciones extremas. No es la concepción racional ilustrada de la guerra como el último medio para resolver lo que la diplomacia y la política no resolvieron. Y eso hay que analizar también en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, vemos estas características, las que he explicado, precisamente en las dos lógicas de la guerra. La guerra política que cumple las convenciones, que limita los excesos, que restringe el enfrentamiento bélico,
que relativamente respeta los derechos humanos de las poblaciones civiles. Es la guerra política necesaria para resolver las diferencias, pero que no transgrede los aspectos fundamentales, por ejemplo, las mismas regulaciones internacionales, las normas para la guerra. Y efectivamente, la política y la diplomacia muestran sus límites, dando lugar a una definición bélica. En cambio, la guerra del terror es la que aplasta, es la que lleva adelante una lógica del vencedor totalmente brutal, la que hace desaparecer al enemigo, la que genera terror en la humanidad sobre quién es el que desarrolla este terrorismo en la guerra, no respeta las convenciones, transgrede todos los límites, miente, miente, miente. La frase de Goebbels, que algo queda. Esa es la concepción de la guerra del terror. Entonces, y ese contexto es el que define los nuevos diagramas de poder a nivel internacional y eventualmente a nivel mundial también. Ahora vamos a ver la geopolítica posterior a la Guerra Fría. Voy a pedir por favor a quien está moderando, si me excedo los 45 minutos, me corte y así me voy a detener hasta donde llegue, porque si bien a mí me dijeron ese tiempo, yo pienso que tengo más necesidad de más tiempo para exponer todo lo que he preparado. Pero sin duda algo servirá, aunque sea solo en ese tiempo. Bien, ahora voy a... ¿Sí? Perdón que recorte, no se preocupe. Lo importante es que usted pueda exponer todo aquello que ha preparado, doctor. No se preocupe por el tiempo. Muy amable, gracias. Entonces ahora voy a hablar sobre la geopolítica posterior a la Guerra Fría. Un aspecto central que se ha visto en el siglo XXI es el terrorismo. Sabemos cuáles son las características del terrorismo: ataque anónimo, encubierto, cobarde, que destruye la vida de los civiles, que destruye los símbolos de la vida civilizada. Y sin duda, lo más importante de nuestro siglo ha sido el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2021. Los analistas políticos y filósofos de nuestro tiempo, Samuel Huntington, por ejemplo, habla del choque de civilizaciones como la característica de las nuevas guerras. Es decir, esa concepción de Maquiavelo, por ejemplo, las guerras son para tener más poder, para enriquecerse, para aplastar al enemigo. Las guerras, lo más importante, según Huntington, va a ser en el siglo XXI, es que las guerras han de tener un fondo, un trasfondo religioso. Y ya no dentro de la Guerra Fría, sino dentro del enfrentamiento de las civilizaciones. Siguiendo a Toynbee, Huntington habla de 9 civilizaciones que se van a enfrentar. Y efectivamente hay el fundamentalismo islámico, que considera como una misión cósmica ser parte de la yihad, ser parte de la guerra, que sataniza a los enemigos y que comete crímenes masivos en nombre de Dios. Y efectivamente también hay una respuesta al terror, al terrorismo que generan estas actitudes de parte de los países afectados. Por ejemplo, Francia, Charlie Hebdo, por ejemplo, Estados Unidos, las Torres Gemelas, etcétera. Entonces, se ha desarrollado como nunca antes un tipo de guerra al terrorismo, porque el terrorismo provoca realmente respuestas extremas, porque atenta contra los inocentes, destruye, y todo de una manera encubierta, anónima. Hay que preguntarse si eso se da en el enfrentamiento de Rusia con Ucrania.
Y si consideramos al patriarca Ciril o este patriarca que es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, también hay esta dimensión. O sea, no está exenta la parte religiosa de la confrontación, de la guerra de invasión que protagoniza Putin. Por otra parte, hay que tener en cuenta que ahora, como en ningún otro momento de la historia de la humanidad, la tecnología ha desarrollado no solo armas convencionales, sino armas de destrucción masiva que podrían en pocos minutos ocasionar el holocausto global, es decir, la destrucción de la civilización. Y es precisamente esa amenaza que con la que Putin aterroriza al mundo entero y quiere imponer sus condiciones y realizar sus objetivos, aunque no sean los máximos, sino los mínimos en esta guerra de invasión, gracias precisamente a un desarrollo sin precedentes de la capacidad destructiva. Acá se aplica lo de Konrad Lorenz, que es el hombre, el que no solamente se comporta como un ser natural, disputando, por ejemplo, un territorio que se da entre animales, sino que llega a la capacidad de generar tecnología para la destrucción masiva, para afirmar el poder y para alcanzar situaciones de superioridad. Bien, ¿en qué consiste entonces la guerra de invasión de Putin sobre Ucrania, que comenzó material físicamente en febrero de este año? Por una parte, vamos a ver a este señor, que es un filósofo que habla varias lenguas, que él aprendió por sí mismo, es algo notorio esto, y que sigue a Heidegger, que es un filósofo alemán, también prohijado por los nazis. Heidegger fue rector de la Universidad de Heidelberg gracias al cargo que le dieron los nazis. Y evidentemente este filósofo ruso, que es llamado el filósofo de Putin, Alexander Dugin, es quien despliega un conjunto de consignas, de ideas, no se puede decir que sea un sistema, y que curiosamente reduce la geopolítica a lo que hace Rusia, la Federación Rusa, lo que sin duda es un despropósito. La geopolítica no es lo que hace el poderoso solamente, también es lo que hace el que resiste, también es lo que hacen los neutrales, pero aparte de la geopolítica es realizada por los actores, también es una disciplina. Y cuando escribe este libro, que además se explica, se desarrolla en las universidades rusas, es algo increíble la efectividad del lavado de cerebro en Rusia, gracias, por ejemplo, a estos libros que son manuales de texto, como este de Dugin, que reduce la geopolítica a lo que hace y haría o debería hacer la Federación Rusa. Y lo que debería hacer es constituir un gran imperio al que llama Eurasia, no es original de él, ese término ya aparece en la literatura de mediados del siglo XX, en el libro 1984 de George Orwell, y aparece Rusia comandando este gran imperio que supuestamente se realizaría comenzando con el saqueo y el sometimiento de Ucrania gracias a estas decisiones de guerra terrorífica de Putin. Entonces, acá no estamos hablando de novelas al estilo de Orwell, no estamos hablando de personas que expresan algunas ideas peregrinas que no se realizan, sino estamos hablando de alguien que con una mezcla de ideas fascistas, ideas comunistas soviéticas, ha generado una expectativa de falsa erudición y de un programa político que consiste en desarrollar de nuevo en el siglo XXI
un gran imperio ruso que comenzaría desde Portugal y se extendería hasta Asia, y ese es el gran imperio de Eurasia, que aparece además como el gran logro de la Federación Rusa, es decir, desaparecería la libertad, la democracia en Europa, y la geopolítica sería la estrategia que desarrolla la Federación Rusa para llegar a este objetivo a largo plazo, que es reconstituir el imperio. Claro, es gente que sueña con el imperio ruso, de Pedro el Grande, de Catalina la Grande, y que cree que se trata de desarrollar algunas acciones, por ejemplo, destruir el Internet, se trata de buscar el renacimiento de ciertas concepciones religiosas, el nacionalismo y de franca oposición a regímenes que se dan según la libertad, la democracia, la libertad de prensa, el derecho a elegir, la renovación de líderes. Estos son los imperios de gente supuestamente hasta la muerte, y que van a devolver lo que tuvo algún día Rusia, el gran imperio ruso, su presencia en Europa. Él también ha actuado, ha realizado reclutamiento, no solamente es un filósofo que le calienta la oreja a Putin, está muy cercano a Putin, sino que es alguien que ha reclutado personas para ser puntas de lanza, precisamente en la primera batalla, en esta larga guerra de exterminio y de terror que supone la apropiación y la conquista, primero de los países de la OTAN, y especialmente los que fueron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, después de los demás y hasta donde se llegue en Europa occidental, pero primero Ucrania. Entonces, además tiene un sitio que se llama Geopolítica, que difunde esta ideología de Eurasia con propaganda contra Occidente, en que Rusia siempre aparece con un velo de bondad, de ser moralmente buenos, y que tienen el derecho a reconstituir su gran imperio, ahora colapsado desde el fin de la URSS, precisamente, aunque no se trata de redituar la URSS, se trata de redituar formas novedosas y propias del siglo XX, como son las formas que este filósofo ecléctico difunde. Además, esto ha cautivado mucho a este exfuncionario del servicio secreto de la KGB o del KGB, del comité que es Putin, y que también ha dado lugar a la renovación de esas prácticas retrógradas propias de la Guerra Fría. No solo la historia de Rusia, sus grandes imperios, los imperios que se generaron, por ejemplo, en el tiempo de Pedro el Grande, incluso la dinastía Romanov, sino también hay que comprender las ideas filosóficas de personas como este señor Alexander Dugin. También es necesario aquilatar la influencia de este país. Se ha congelado su bendición, su visto bueno a lo que Putin hace. Lo ven aquí gritando las consignas de, por ejemplo, destruir los intentos de Estados Unidos, que está buscando romper la unidad de los hermanos rusos y ucranianos bajo el mandato del jerarca, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, que es oriental, que es este señor Vladimir Mikhailovich Gundyayev, el patriarca Kirill, que además difunde ideas religiosas parecidas a las de Dugin,
un mundo ruso, es el imperio ruso, una cultura cristiana ortodoxa compartida por Rusia, Ucrania y Bielorrusia, y que bendice, avala en el plano ideológico de las creencias profundas religiosas de la población lo que hace su presidente y lo que hacen los soldados oficiales, generales, etcétera, en esta guerra irracional, cruenta, brutal que se ha iniciado con la invasión a Ucrania. Si vemos un poco la historia de Rusia, solo en el siglo XX, no nos remontamos, quería poner algunas diapositivas sobre la historia anterior, pero considero también que pueden aburrirse y por lo tanto es reducido la historia de Rusia al siglo XX. No hay conflicto de cierta relevancia en que la URSS desde 1917, el triunfo de la revolución bolchevique, no haya participado, aunque sea indirectamente, aunque sea a través de terceros, aunque sea solo proveyendo material bélico, recursos. Y aquí tenemos todos los conflictos, aparte obviamente de la Primera Guerra Mundial que terminó en 1918, se produjo después la constitución de la URSS. Bueno, si bien la revolución fue de 1917, comenzó a ejercer poder en los años 20. Y a nivel internacional lo más importante fue su participación junto a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, donde ya se ven grandes excesos, como también cometieron los nazis, el holocausto al pueblo judío con 6 millones de personas que murieron en las peores condiciones por lo que hicieron los alemanes, pero los rusos también tuvieron actuaciones realmente excesivas. Es decir, por ejemplo, violaron a 4 millones de mujeres y niñas alemanas. Después establecieron regulaciones de la guerra, la prohibición de hacer estos actos. Saquearon e incendiaron pueblos enteros, por ejemplo, en Rumania, en Hungría. Tuvieron 4 millones de prisioneros. Esto hicieron los rusos contra los alemanes y contra otros pueblos. Y no les dejaban retornar a sus países y muchos de los prisioneros de guerra fueron esclavizados en los gulags. Eso hizo Stalin. Entonces, la tradición rusa forma lo que se llama una cultura política o un imaginario político en el pueblo ruso que ve como natural que en la guerra se violen miles o millones de mujeres y niñas, que ve como natural saquear, robar hasta lo último en el contexto de la guerra, destruir hasta que queden ruinas, que no quede piedra sobre piedra de las ciudades del enemigo, y finalmente esclavizar a los prisioneros hasta que mueran. Los gulags eran campos de concentración hasta la muerte. No eran cárceles con plazo de encarcelamiento, sino hasta la muerte, con mísera comida y trabajando en horas que estaban totalmente desproporcionadas a la alimentación que recibían los presos de los gulags. La mayor parte, se dice 30 millones de rusos, pero también los enemigos de guerra fueron enviados. Es decir, estos fueron los excesos de la URSS en la Segunda Guerra Mundial. También fortaleció la construcción del muro de Berlín, participó en la Guerra de Corea, apoyó a la Revolución Cubana, apoyó en la guerra del Vietnam a quienes se enfrentaban a Estados Unidos y protagonista en muchas cosas. Por ejemplo, la crisis de los misiles en la Bahía de Cochinos, Camboya, Líbano, la guerra en Somalia, la guerra también en Afganistán,
la revolución sandinista. Es decir, hay que entender que la URSS se concebía a sí misma, creo que son como 70 años de existencia, desde el 17 hasta el 91, se concebía a sí misma con el derecho de participar, con el derecho de soliviantar a quienes supuestamente eran los revolucionarios que iban a cambiar el mundo. La revolución sandinista, pese a sus logros de fines de los 70, el 79, hoy día es una vergüenza con el mismo protagonista. Y la URSS se consideraba con todo derecho de participar, de soliviantar, de armar, de enviar recursos, porque esa era parte de la Guerra Fría. Pero después, la implosión de la URSS, su desmoronamiento, ha dado lugar a que esa lógica no desaparezca ni cambiara la idea de la guerra. Esta idea brutal de la guerra de exterminio no se ha diluido y ha tenido participación en otros conflictos, con Putin como primer ministro o con Putin como presidente, donde efectivamente hay una larguísima lista de los conflictos bélicos en los que ya no la URSS, sino la Federación Rusa ha participado, mostrando efectivamente lo mismo, llegando a lo mismo. Fíjense estas fotografías que son de, por ejemplo, la Segunda Guerra de Chechenia, u otras parecen las de Ucrania, es decir, es el mismo estilo, la misma lógica, la misma forma de concebir su rol en la historia mundial y de tratar al enemigo, como si matando a los civiles, violando a las mujeres, bombardeando a los niños, expresaran su gran poderío. Si vemos las guerras que ha protagonizado Putin en el siglo XXI, vamos a encontrar una larga lista también. Voy a acelerar un poquito. Lo de Ucrania, que se dio el 14, lo de Georgia, el 2008, lo de Chechenia, las dos guerras, la primera y la segunda, y cómo hay un estilo de llevar adelante la guerra. Es decir, la guerra tiene una finalidad, por ejemplo, instituir un gobierno títere, que sea como un títere manejado por Rusia y que sea un aliado. Violar hasta el extremo los derechos humanos, es decir, eso es parte de la rutina y del protocolo de guerra que protagoniza Putin, sea como primer ministro o sea como presidente. Cantidad de civiles asesinados, desaparecidos, miles, por ejemplo, en la Segunda Guerra de Chechenia, y nunca hubo ningún procesamiento en una corte internacional de estos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, porque se asumen los rusos como indemnes, es decir, nadie les llega a juzgar, nadie lo va a condenar, como han habido otras condenas, ¿no? Por ejemplo, de Yugoslavia ha habido una condena y otros casos también de líderes políticos que han sido condenados por crímenes de guerra. Putin es intocable. Putin es alguien que puede aterrorizar al mundo amenazando con disparar las bombas nucleares que acabarían con la civilización. Claro, también acabarían con la Federación Rusa, no solo Europa Occidental, no solo América del Norte, sino también Rusia y también el resto del mundo. Entonces, esa es la estrategia que plantea en una lógica de terror, de aterrorizar con las palabras, con los discursos, y que llega efectivamente sin ningún resquemor hasta situaciones de genocidio y tal vez uso de armas químicas. Entonces, matar, por ejemplo, a los periodistas es necesario. Si son rusos, no importa. Si son de otros países, mejor, porque lo que detesta Putin es la libertad, y especialmente la libertad de información y la libertad de pensamiento. Esa es
el fenotipo del dictador, del autócrata. No resiste que haya personas que piensen por sí mismas, que critiquen lo que hace y que se opongan a sus políticas. Los hace desaparecer, los envenena, los asesina de una manera descarada, además, porque aunque todos sepamos que es él, se ríe de las pruebas que puedan existir en su contra, sea individualmente o sea contra grupos étnicos. Fíjense, en la Segunda Guerra de Chechenia hubo 11.000 bajas rusas. Que mueran los de su ejército, no importa. Es un costo colateral para reafirmar su poder y reafirmar sus amenazas. Aquí están más otras guerras, Azerbaiyán, Kazajistán y otras. Y las fotos son de esos conflictos, no son de Ucrania. Entonces, fíjense, es el mismo estilo, el mismo procedimiento, cada vez con armas más ostentosas, que además son el resultado de que estos obscenos millonarios rusos se enriquecieron gracias a las armas de la URSS. Es decir, la riqueza procede de ahí, no es una competencia limpia. Bien, si vemos los argumentos que hay, por ejemplo, sobre la OTAN. ¿La OTAN qué es? Desde el 49 que se fundó, es la expresión del triunfo de los aliados y de Estados Unidos frente a el contrario de la Guerra Fría, que es la Unión Soviética. 6 años después de la OTAN, la Unión Soviética creó el Pacto de Varsovia, en Varsovia, Polonia, por supuesto, con solamente 8 miembros, que eran los países que la Segunda Guerra Mundial había establecido como países de la órbita socialista, la cortina de hierro, etcétera. Y el Pacto de Varsovia, muy rápido, fíjense, al siguiente año, el 56, dirigió un levantamiento contra Hungría. Es decir, un país que es miembro del Pacto de Varsovia porque había muchas revueltas, había oposición al presidente títere de la URSS y había pensamiento juvenil que iba en contra de ese orden establecido. No tuvieron ningún problema en invadir. Y lo peor fue la invasión de Checoslovaquia contra la primavera de Praga en 68 para aplastar precisamente cualquier expresión de oposición, de libertad, de pensamiento propio. Entonces, este pacto que surgió 6 años después de la OTAN tuvo protagonismo invadiendo los países que eran parte de este pacto, sencillamente porque había signos de oposición al Kremlin, de oposición a los gobiernos de los países y había que reprimirlos. Obviamente este pacto colapsó junto a la Unión Soviética en el año 91 y aunque algunos de sus miembros no participaron en las represiones que ejercieron en Checoslovaquia y en Hungría, por ejemplo, Albania se retiró después de una invasión, es decir, tuvo la mínima decencia de no ser parte de un organismo que reprima a sus propios miembros por decisión del jerarca de la URSS que comandaba al Pacto de Varsovia. Y también eso lo hizo Alemania después del 89, cuando se unificó, se cayó el muro y el pacto estaba ya con su sentencia de muerte. El mismo accionar del sindicato Solidaridad con Lech Walesa y la caída del muro fueron antecedentes del final de este pacto. En cambio, la OTAN, fundada antes como expresión del dominio de Estados Unidos y sus aliados, no tuvo una acción contra sus aliados. No es que mandó un ejército comandado por Estados Unidos y otros países para reprimir a la reunión está siendo grabada. Sino fue un acuerdo que potenció la capacidad militar,
que además recibió solicitudes sucesivas de los distintos países que por primera vez se sentían libres de la opresión de la URSS después de la caída, de la implosión de la URSS en el 91, y que se fueron sumando desde el 99. La República Checa ya estaba dividida en Checoslovaquia, Hungría y Polonia, en el 2004 Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, que todos eran de la órbita de la cortina de hierro, Eslovaquia y Eslovenia, que fue uno de los seis países después de la guerra yugoslava, también Albania y Croacia. Entonces se fueron sumando porque además la OTAN está correlacionada con la democracia. El Pacto de Varsovia estaba correlacionado con el autoritarismo soviético que gobernaba el mundo. Y actualmente la OTAN tiene 30 estados y tiene acuerdos, incluidos acuerdos con Ucrania. Por ejemplo, Ucrania es parte de la OTAN y en el Consejo de Cooperación y en la Asociación para la Paz. Y eso lo es desde el 91 y del 94. Entonces, no es que Ucrania de pronto se le ocurrió pedir ingresar a la OTAN. Hay antecedentes y los antecedentes incluyen a una gran cantidad de países que, siendo parte de la cortina de hierro, se independizaron gracias a la implosión de la Unión Soviética y pidieron su inclusión. Estas son las ampliaciones de la OTAN y este es el contexto de la guerra en Ucrania, donde ustedes pueden ver los países de la Unión Europea, 27, los estados independientes y los límites que tenía inicialmente la URSS. Sin duda que tener presencia militar en los países que antes eran de la cortina de hierro, satélites de la URSS y que ahora tienen sedes de la OTAN con emplazamientos de misiles, sin duda que eso incrementa el poder de la OTAN, pero es expresivo también de lo que fue la Guerra Fría y de la implosión que aconteció el año 91. Por otra parte, la Federación Rusa ha desarrollado, como hemos visto, guerras en territorios donde ha apañado a algunos movimientos, buscando también su dominio, y supuestamente está desarrollando esta invasión a Ucrania con un largo y muy alto objetivo, al estilo de Dugin, de generar el imperio de Euroasia o de Eurasia. Es decir, el estilo de hacer la guerra, este estilo brutal de Putin, no es que ha desaparecido, al contrario, las guerras que he señalado expresan precisamente esa situación. Ahora, no contaba Rusia con que habría el gran apoyo militar, económico a Ucrania, aunque no sea con tropas, aunque no sea con presencia de algunos emplazamientos de la OTAN o de la Unión Europea en territorio ucraniano. Ha habido sin duda un enorme apoyo que permite hasta ahora la resistencia, que permite que un país 10, 20 veces menos en recursos materiales, en desarrollo de armas para la guerra, aunque sean armas antiguas, 10 o 20 veces menos, resista al gran invasor que ha planificado esta guerra durante largo tiempo. Aquí tenemos una diapositiva que muestra efectivamente cómo los distintos países han apoyado militarmente, y no de una manera declarativa, sino efectiva, con armas en muchos casos bastante desarrolladas para nuestra época. No son armas de la Segunda Guerra Mundial, sino incluyen desarrollos tecnológicos relevantes. Hemos hablado de la guerra del terror, la guerra del exterminio, la guerra que se llama agresiva según la terminología de la politología.
esta guerra que busca aplastar y destruir al enemigo. Sin embargo, vemos ahora en Ucrania que esta guerra tiene también paradojas. La idea de Putin que el conjunto de los ucranianos o la mayoría primero iban a ser traidores a su gobierno, a su patria, y se iban a pasar especialmente en las regiones que supuestamente estarían en contra de Ucrania, se iban a pasar de manera declarativa y por terror a ser simpatizantes de Rusia, como hay algún caso, ¿no?, de falta de dignidad y de sentido patriótico y nacional. Él creía que iba a suceder eso, pero no ha pasado eso, gracias también al apoyo internacional. El pueblo no se rindió, no se aterrorizó, no se amedrentó y le plantó cara al invasor. Y no solo eso, sino que odia. ¿Qué odio tendrá los ucranianos a Putin? Sí, seguramente similar al de los judíos a Hitler cuando realizó el holocausto. Y gracias también a los bloqueos, al dinero y a todo lo que ha hecho Occidente, efectivamente eso sostiene la posibilidad de seguir plantándole cara al invasor, al asesino, al violador, al saqueador, que tiene la impunidad de nunca ser juzgado y nunca ser castigado. Así hay una gran cantidad de sanciones que son extrabélicas y que también un desplazamiento de la guerra. La guerra ya no se libra solamente en los campos de batalla con las armas convencionales, también hay una guerra cibernética, por ejemplo, y también hay una guerra financiera que implica grandes afectaciones como dar lugar a la disminución del PIB y convertir a un país en un paria de la humanidad, es decir, alguien aislado sin poder tener ninguna transacción con el resto del mundo y visto por la mayoría del mundo como un conjunto de mentirosos, de criminales que están destruyendo un país que sufre la guerra, pero la enfrenta con dignidad, con inteligencia, con valentía y que es una muestra para el mundo. Entonces, hay esas paradojas. Lo que creyó Putin que sería una blitzkrieg, es decir, una guerra relámpago al estilo de Hitler y que iba a destruir no solo la moral del ejército ucraniano, sino iba a aterrorizar, o tal vez como Stalin, crear unos gulags modernos para llevar a los prisioneros que enriquezcan la economía de la Federación Rusa sin ningún derecho, trabajando hasta morir. Esa es su cultura política. Lo que habría soñado, esos sueños que en realidad son pesadillas de un asesino, no se realizaron y tuvo que retroceder y fue derrotado de su propósito de la Blitzkrieg y de tener dominio en el norte hasta someter a Kiev e imponer un gobierno títere, que es lo que está acostumbrado a hacer. Las sanciones, aquí vemos un cuadro de las sanciones económicas, en primer lugar, han sido sumamente efectivas, pese a que hay algunas reticencias, hay algunos que están en contra, incluso sobre el petróleo y el gas, aunque Hungría, por ejemplo, no se suma a esta estrategia. Leí un artículo que decía Putin ha logrado lo que nunca nadie logró, que es unir a la comunidad europea. Sin embargo, eso no es tan real, aunque sí es cierto que ha habido una reacción de la mayoría de los países europeos en condenar la guerra criminal. Y efectivamente, esto puede incluir, si se llega a vetar el gas ruso, la economía se desplomaría, por lo menos en un 3% del PIB. Aparte entonces de los castigos financieros, queda siempre esa posibilidad.
Entonces tenemos que del fracaso de la Blitzkrieg, es decir, de la guerra relámpago, que una de las pesadillas de Putin le habría mostrado como un paraíso para su imperio eurásico, de ese fracaso, de lo que no pudo realizar, ahora, como expresión de su pequeña alma, lo de pequeño es fácil de ver, advertimos que lo único que puede hacer es maximizar el terror, llegar a los extremos de la guerra agresiva. Y eso supone todo lo que ha hecho, por ejemplo, bombardeando hospitales, por ejemplo, asesinando sumariamente a civiles, creando fosas comunes, saqueando, también disparando con ametralladoras a las casas de civiles por la noche, después condicionando a los refugiados, haciendo un bombardeo indiscriminado con miles de tanques cercando las ciudades, violando a las mujeres y las niñas con ejecuciones, etcétera. Aquí están algunas de las acciones que expresan esa frustración de este pequeño hombre que se ha convertido en una pesadilla para Europa y para el mundo, porque gracias al terror de la confrontación nuclear está destruyendo la civilización ucraniana, que sin duda tiene una larga historia, como tiene también una historia compartida con Rusia, pero que en ninguno de los casos esa historia justifica los crímenes, el genocidio que se cometen. Nadie, según los ucranianos, habría sido tan brutal como Putin en los 70 años, en los últimos 70 años. Sobre la posibilidad de juzgarlo, por ejemplo, en la Corte Internacional de Justicia o en la Corte Penal Internacional, hay desde el inicio de la guerra varias razones. Por ejemplo, que haya reconocido a dos repúblicas, la de Donetsk y la de Luhansk, como soberanas, dando lugar a un enfrentamiento efectivo contra Ucrania. Eso violaría varios acuerdos, varias normas del Parlamento Europeo, de las Naciones Unidas, de la Carta de la ONU. Rusia es parte de la ONU, entonces está obligada a cumplir, por ejemplo, la Carta de la ONU, del Acta de Helsinki del 75, del Memorándum de Budapest del 94, de la Declaración del 70 sobre el derecho a las relaciones amistosas. Es decir, las mentiras y los argumentos que esgrime Putin sobre lo que justificaría la invasión no tienen ningún asidero legal. Sin embargo, él puede eludir ser juzgado por los subterfugios también que se dan en el plano internacional y que los utiliza con vergonzosos aliados que por poco beneficio están siempre dispuestos a dar su apoyo a este autócrata criminal que está desarrollando la guerra en Ucrania. Entonces, esta guerra de exterminio, por lo menos, debe ser caracterizada como una guerra agresiva, violando, por ejemplo, el Convenio de Ginebra sobre los derechos de los soldados, sobre la situación de las mujeres, la situación de los civiles, porque efectivamente hay evidencias del uso de bombas termobáricas que están prohibidas, la destrucción de departamentos, escuelas, hospitales, infraestructura crítica, vehículos civiles, centros comerciales, etc. Entonces, si bien se están juntando pruebas, se puede procesar, hay también la situación de que puede encontrar subterfugios jurídicos para evadir, y siempre con el terror de generar todavía una guerra mayor. Bien, ya terminando mi exposición, no sé cuánto tiempo, creo que un poco más, creo que es una hora. Vamos a ver los crímenes, por ejemplo, en Mariupol, al teatro, donde había inscripciones,
que decían, aquí hay niños, aquí están las inscripciones en ruso, y pese a esas inscripciones y al derecho de los niños a la vida, fue bombardeado de forma brutal y atroz por el ejército. ¿Por qué Mariupol es un lugar tan importante donde tal vez haya hasta uso de armas químicas? Porque está efectivamente en la geopolítica del lugar constituyendo un enclave que permitiría un corredor entre Crimea y Donbass, porque permitiría estrangular la economía ucraniana, que ya no tendría salida al mar de Azov, porque sería un golpe propagandístico, especialmente contra la brigada de Azov, que los rusos dicen está constituida por soldados de extrema derecha, y por elevar la moral de los rusos. Al final a Putin no le interesa cuántos mueran, qué equipos militares se destruyen, lo que le interesa es el resultado que manipula propagandísticamente de una manera ya enfermante. Otros excesos, disparar a la estación de tren en Kramatorsk, donde hemos visto cantidad de cadáveres, 50 cadáveres, todos civiles. Los crímenes de guerra en Bucha, bueno, si pronuncio mal me disculpo, he puesto el Google Translate para escuchar cómo se pronuncia Bucha en ucraniano y me parece que es Bucha. Pero bueno, entonces fosas comunes, cantidad de civiles, resistencia del pueblo a ese embate, pero igual los crímenes siguen. Asesinatos sumarios de civiles en Irpin, 2.200 cuerpos encontrados en la región de Kiev. Esta es la guerra de Putin, esta es la realidad. Lo que él diga, lo que sus medios de prensa digan son cínicas mentiras. Y vemos también que hay una enorme resistencia ucraniana, un valor encomiable y un trabajo efectivo militarmente, destruyendo tanques, haciendo volar naves como helicópteros, enfrentándose al enemigo y ganándole a semejante maquinaria 10, 20 veces más poderosa en cuanto a recursos humanos y en recursos militares. Como también se advierte la incapacidad del ejército ruso de haber logrado la guerra del relámpago. Y por otra parte, la tenacidad, la valentía y heroica de los civiles que se dedican hasta convertir una fábrica de cerveza en una fábrica de bombas Molotov, que se arman con este tipo de armas automáticas carísimas para defender su dignidad, que elaboran, que costuran, por ejemplo, chalecos antibala o implementos de camuflaje, que se entrenan militarmente, a veces hasta con fusiles de madera, que muestran evidentemente la dignidad no solo de los jóvenes, no solo de los hombres, sino de mujeres ancianas, de personas que están en hospitales, en los sótanos, teniendo que soportar el embate de los rusos, o que viven en refugios que también son bombardeados, o personas de los dos sexos, de cualquier edad que participa, o que coadyuvan con sus escasos recursos, como este taxista que traslada a las personas, o una fábrica que se ha adecuado, eso ha sido muy común en la Segunda Guerra Mundial, que se ha adecuado a la construcción de armas, o aquí de chalecos antibalas. Entonces, estos son ejemplos de dignidad, de inteligencia, y también de quienes comprensiblemente escapan de la guerra, evacúan, y que, bueno, también son eventualmente víctimas de la guerra.
La ofensiva rusa ha sido brutal desde el primer día. Tiene un lavado de cerebro, como estos soldados que dijeron: oigan, ucranianos, los mataremos, ustedes son unos nazis. ¿A quiénes les dijeron eso estos soldados rusos? A los médicos ucranianos que los atendieron. Fíjense qué falta de visión realista de la situación. A quienes les salvaron la vida respetando sus derechos, aunque sean soldados y asesinen ucranianos, les responden así. Hay que estar bastante lavado del cerebro para tener esta visión. Hay que ser parte de un sistema deplorable donde no hay libertad, donde no hay democracia. Más de 20 años este individuo de casi 70 pone al mundo entero en vilo, amenazándolo, contratando mercenarios como estos chechenos, que son los que disparan a los soldados rusos que están desertando. Es decir, el terror no tiene límite. También llega a las propias tropas, y las propias tropas tienen que estar o lavadas de cerebro o también aterrorizadas hasta el extremo de que alguno de mi ejército que está combatiendo conmigo me va a matar si quiero desertar, poniendo minas en las ciudades, en el campo, de una forma también criminal, atentando contra la Convención de Ginebra, realizando los crímenes de guerra, atentando contra el Antonov, el avión más grande del mundo, con una artillería que no ceja, que no cesa y que sigue y sigue, y con un líder que cree ser el elegido de su federación, el pequeño hombre que habría sido elegido por la historia de su país para comenzar esta gran cruzada por el imperio machacón de Dugin. Bien, esa es la ofensiva rusa, el lavado de cerebro, las mentiras, la persecución a quienes, a los periodistas especialmente, que siendo rusos en suelo ruso, se oponen a la guerra, encarcelamiento por años, incluso al que diga solo guerra, incluso al que diga solo invasión. Esos son los extremos de este pequeño tirano. Y también sometiendo a los que se oponen y aplicándoles la tortura, el encarcelamiento, cuando se manifiestan en suelo ruso contra los excesos de este autócrata. Esa es la ofensiva rusa. En tanto que el apoyo internacional es masivo en la ONU, en la Comunidad Europea, el apoyo de el Reino Unido, el apoyo de la Comunidad Europea y de la OTAN, no con ejército, sino con armas, dinero, sanciones, aunque algunos se tratan de escabullir de esa unidad, por ejemplo, últimamente Alemania, últimamente Hungría, y la inteligencia del presidente que habla a cada parlamento creyendo que debe decirle lo que ese parlamento merece escuchar. No es un discurso uniforme, sino es un análisis político que da lugar a interpelar al interlocutor de manera que lo sacuda ideológicamente, lo conmueva por la realidad y lo comprometa a cada vez un mayor y efectivo apoyo internacional. Lo más importante es el trabajo de la prensa libre, y muchos periodistas han muerto, camarógrafos cumpliendo su labor, esa manera de entender su vocación, de dar voz a los que sufren, que están aplastados por las balas, las bombas, los misiles rusos, y que a veces tienen que escapar o a veces mueren en el lugar de los hechos, y que se constituyen en ejemplo de compromiso con el pueblo ucraniano que también lucha.
Estas son las comparaciones. Fíjense, les había dicho 10, 20 veces menos Ucrania que Rusia. Solo ese hecho da lugar a aplaudir el coraje, la inteligencia de los ucranianos que finalmente rechazaron al invasor y que van a encontrar la manera también de continuar la guerra preservando objetivos mínimos. Muchas gracias por su atención. Espero no haberme excedido en el tiempo. Gracias. El agradecimiento para usted, doctor Vitz Losada, por su brillante e importante exposición.